Hola, buenos días, ¿cómo estás? Tardes ya. Hola, buenas tardes, maestra. Bien, gracias a usted. Igual, muy bien. ¿Tuviste tiempo para poder revisar las diapositivas que te compartí? No, profa, perdón, es que yo trabajo, no sé si le comentó mi coordinadora. Mi Dime. compañera y yo trabajamos y esta semana sí estuvo bien ocupada. Ok, recuerda que es muy importante que podamos revisar las diapositivas que se comparten en Pira para que justamente podamos retomar, ¿cómo se llama?, el tema pasado, porque bueno, tú no estuviste y los temas van en relación, ¿cómo se llama?, ahora sí que están relacionados, son continuos y si no, entonces no vamos a estar en sintonía en cuanto a lo que vamos a estar revisando y vamos a estar ahora sí que desarrollando en cuanto a los temas, ¿sale? Sí, no se preocupe, si quiere para que no tengamos que regresar a lo anterior, podemos, continuar desde donde se quedaron y yo lo reviso después. Yo lo De reviso. hecho, así vamos a estar trabajando ahorita, porque pues igual como nos vemos una vez a la semana, entonces sí vamos a continuar con el tema y ya tú lo revisas. Si tienes una duda, pues allá en Pira habrá un foro para que podamos trabajar las dudas de manera particular, ¿sale? Bien, gracias. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Antes de iniciar, me gustaría que hagamos una pequeña actividad de mindfulness, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con una respiración lenta y vamos a ir aumentando la fuerza en la que exhalo, ¿sale? Entonces vas a seguir mi voz, de hecho tú me puedes observar y lo vamos a ir trabajando juntas. No sé si tu compañero vaya a ingresar, pero en este caso, pues bueno, él ya se incorporará para la continuación del tema, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Comenzamos con una respiración lenta. Inhalamos y exhalamos fuertemente. Que yo te vea en pantalla que estás exhalando, ¿sale? Inhalamos. Exhalamos. Volvemos a inhalar. Ahora lo vamos a hacer lentamente, lo más lento que tú puedas. Vamos a sostener la respiración. Exhala. Te voy a pedir que cierres los ojos. Cerramos los ojos. Y te voy a pedir que te imagines aquel lugar que te da tranquilidad, te da paz. Y visualices qué es lo que estás haciendo en ese lugar. Perdón, es que cerré el micrófono. No te preocupes. Ok. Visualiza lo que estás haciendo, con quiénes estás. ¿Y se lo digo? Solamente visualízalo. Ah, ok. Identifica cómo están vestidas esas personas, quiénes son, cuáles son sus nombres, si te ves ahí con ellos. Si estoy sola. Si estás sola, entonces identifica qué es lo que tú estás haciendo sola. Ok. Ya. Identifica si lo que estás haciendo te gusta, cómo te sientes en ese momento. ¿Qué le dirías a la Vanessa, a la que estás visualizando con los ojos cerrados? ¿Qué le recomendarías para que toda esta información que vamos a estar desarrollando, pues la podamos comprender? Y te voy a pedir que te despidas
de esa persona, que le digas alguna frase a Vanessa, a la que tú estás observando, que la motive, ahora sí que en el día al día, no nada, también en tu zona de trabajo, en la escuela, en las sesiones sincronas. Y te voy a pedir que antes que abras tus ojos, respires 3 veces de manera consecutiva, inhalando y exhalando lentamente. Ok. Ok, ya abrimos los ojos y te voy a pedir que para finalizar nos estiremos, ahí así donde te encuentras, estiremos el cuerpo, el cuello, Ok. para comenzar a tener, o si es que ya tenemos un día muy productivo. Ay, me tronó todo. Esto nos ayuda para que el cuerpo regrese a su lugar. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, ya que nos preparamos para recibir la información, procedo a compartirte mis diapositivas. Y el tema que hoy vamos a estar desarrollando es las teorías de la personalidad. Las teorías de la personalidad son diferentes formas de poder percibir, de darle un sentido, una explicación al comportamiento humano. En este caso, como estamos hablando desde las organizaciones, es decir, el comportamiento humano desde el campo laboral, qué es lo que hace, qué piensa, cómo siente, y que todo esto que se ve reflejado en el comportamiento, a la larga también estará relacionada con las formas de vincularse con sus compañeros dentro de una organización. Y por eso es fundamental poder visualizar dentro de la psicología y ahora sí que de estas teorías, cuáles son las que actualmente argumentan el comportamiento humano, es decir, cuáles son los factores. Vamos a estar trabajando con los factores que influyen, como la genética, ciertos aspectos ambientales, en cuanto a que van desarrollando a lo largo de nuestra vida nuestro comportamiento, y que lo que hoy mostramos en la organización, en nuestra casa, en la escuela, es un resultado de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, a través de la observación, lo que papá, mamá o cuando me relaciono con otras personas, pues me ha estado enseñando. Entonces, para esto, haremos un desglose de qué es la personalidad. Primero vamos a entender que las teorías de la personalidad, de acuerdo a diferentes autores, son formas para explicar el comportamiento humano. Desde ahí tenemos que partir, pero la siguiente pregunta sería, ¿qué es la personalidad? Cuando yo digo que tengo una personalidad a lo mejor que destaca ante las otras personas, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Estoy utilizando los conceptos, los términos de una forma adecuada en lo cotidiano, o simplemente es un lenguaje mucho más vulgar? Es decir, lo utilizo para todo lo que sucede a mi alrededor. Entonces, para eso tenemos justamente que descifrar qué es ahora sí que la palabra personalidad. Y me gustaría, Vanessa, que me ayudaras a leer esta diapositiva. Sí. Dice etimología persona, personalitas, utilizado en dramas griegos y romanos. Griego. Prosopon, máscara. Prosopis, apariencia. Perizoma, lo más cercano al cuerpo. Inseparable de él. Latín. Per se, una, entera o completa. Personare, sonar, manifestar a través.
entonces, ahorita me vas a seguir ayudando con esta diapositiva, pero te voy a explicar aquí. En la antigua Grecia y también con los romanos, ellos utilizaban máscaras para poder expresar a través del rostro diferentes emociones, sentimientos o pensamientos que se veían reflejados o acontecían ciertas situaciones en específico de la antigua Grecia, como las guerras, la colonización. Entonces, todo esto ellos comenzaban a interpretarlo y que también para ellos el teatro, el uso de las máscaras fue muy importante porque así le podían brindar culto a sus dioses, como lo que conocemos, ¿no? Zeus, Afrodita. Entonces, de esta forma, ellos ponían en práctica ciertos rituales, pero a lo largo de la historia, ahora sí que este aporte cultural fue muy significativo para comenzar con el estudio de la personalidad. Es decir, desde dónde, cuáles son sus orígenes de la personalidad y quiénes en la antigua Grecia son los que se interesaron por comenzar a desglosar todo lo que compone la personalidad. Entonces, aquí podemos ver que en la antigua Grecia, como era utilizado como máscaras, pues podemos darle un sentido a esta definición etimológica, que la personalidad son las máscaras que podemos utilizar en las diferentes situaciones. Es decir, vamos a reaccionar, nos vamos a comportar y vamos a sentir de forma diferente a como cada una de las personas lo hace. Es por eso que tanto la personalidad, las emociones y las experiencias son de carácter subjetivo, porque a lo largo de la vida, de acuerdo a lo que me van dotando en mis entornos sociales, pues voy generando conceptualizaciones de lo que me rodea. Es decir, empiezo a comprender qué es una mesa, comienzo a tener mi propia idea de qué es el amor, de qué es trabajar en colaborativo. Entonces, todo eso yo lo voy generando desde mis propias posturas, desde mis propias formas de pensar. Y bueno, aquí también hace referencia a que en la antigua Grecia se hablaba también de una perizoma, es decir, era como la periferia de un cuerpo. En este caso podemos entender a la personalidad como eso que rodea a la persona, lo encubre. Por lo tanto, la personalidad va a ser mucho más observable que lo que tenemos de manera interna, porque la personalidad se muestra ante el comportamiento. Es por eso que es fundamental comprender cuáles son esas teorías que encubren ahora sí que encubren a las personas que van a trabajar con nosotros en las organizaciones. Y bueno, aquí es donde, y también hay una definición en el latín que es personare, es decir, sonar, manifestarse a través de. Entonces, la personalidad no serviría y tiene la función principal de mostrar algo ante determinadas situaciones. Y este algo, pues podemos traducirlo como un comportamiento, como una forma de pensar, como un sentimiento, emoción. Incluso la personalidad tiene una fórmula muy importante y que está compuesta tanto por temperamento más carácter, nos va a dar igual a la personalidad, y que esto ahorita lo vamos a estar explicando. Entonces, si me pudieras aquí ayudar a leer esto que vemos en pantalla. Sí, déjenme quito lo de Zoom porque me tapa. Dice, por tanto, disponía de significados múltiples, significados sociales, estímulo social, lo ficticio, lo simulado, la apariencia, personatus, rol social, función o papel desempeñado, relevancia social, dignidad, prestigio y distinción humanas, Parson. Significados individuales. Cualidades o capacidades personales. Ok, gracias. Entonces aquí podemos ver que a partir de su origen etimológico, el concepto de personalidad va a variar de acuerdo al enfoque, a la teoría
que haya adoptado el estudio de este concepto. Entonces, vamos a ver diferentes enfoques de la psicología. Claro, los vamos a abordar desde el campo de las organizaciones. Y bueno, aquí estos son los significados como más comunes y que también tenemos que contemplar a la hora de identificar en qué contexto me encuentro. Es decir, cómo se va a presentar la personalidad cuando estoy en el campo organizacional, pero este comportamiento va a tener ciertas variaciones si lo traslado al mundo de lo social, es decir, en diferentes grupos sociales va a tener una ligera modificación y también aparece aquí un fenómeno que vamos a ver más adelante, que es un fenómeno de la influencia de la presencia de las otras personas, cómo esto hace que nuestro comportamiento cambie. Es decir, el que esté presente otra persona va a influir en los resultados, en la forma, en la modulación de mi lenguaje, así también como del tono de voz. Y esto lo podemos ver, lo podemos ejemplificar en un caso laboral. Cuando está el supervisor, los colaboradores tienden a cambiar su comportamiento y esto se debe a que justamente el supervisor tiene un rol, tiene una función en específico y tiene también una meta, es decir, identificar que los lineamientos, que los pasos de esas funciones que se tienen acerca de los puestos, pues sean desarrollados de manera eficiente. Entonces, obviamente, uno se predispone a cambiar, a moldear ese tipo de comportamiento. Entonces, ahí estamos hablando de un fenómeno que se da a nivel social, pero también se da a nivel organizacional. Y entonces aquí podemos identificar que hay diferentes formas de conceptualizarlo desde lo social, que la personalidad nos permite también desarrollar un rol social, es decir, cuál es el papel que voy a desempeñar. Si lo trasladamos en las organizaciones, pues esto tiene un sentido muy estricto con los organigramas. El Yo organigrama creo, profa, tiene... yo creo que cada quien nace con su personalidad, pero sin embargo, conforme vas creciendo y vas conociendo más personas y te vas envolviendo en más ambientes, esta se moldea de acuerdo a las características del ambiente con el que interactúas, pero sigue siendo la misma personalidad. Unas bases muy fundamentales de la personalidad es justo lo que tú acabas de comentar, Vanessa. La personalidad está compuesta tanto por temperamento y carácter. Ambos, uno es hereditario y el otro es de carácter ambiental. Ahorita lo vamos a desarrollar con mayor precisión, pero eso habla de lo que tú acabas de comentar, ¿sí? La personalidad es constante. Puede tener a lo largo de la vida ciertas transformaciones, pero no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana. Es decir, lo vamos forjando a partir de experiencias. Es por eso que la etapa fundamental del ser humano sea la adolescencia, porque en la adolescencia pues estamos en búsqueda de nuestra identidad. Y ahí se consolida todo esto que conocemos con personalidad, ¿sí? Entonces, los factores ambientales sí van a tener gran repercusión, pero la personalidad también nos va a diferenciar de unos a otros. Tú no eres igual a, ¿cómo se llama? Ahora sí que tú y yo no somos iguales. Si vemos a tu compañero, él tampoco es igual. Y la forma como tú te comportes en tu trabajo y él lo haga y yo lo haga va a ser completamente diferente. Y esto también se debe a un factor social importante. Primero, ¿cuál es mi estatus social? Es decir, ¿qué papel, qué rol tengo en esta jerarquía? Eso también va a ser que pueda expresar, que se pueda mostrar mi personalidad. Entonces, sí es muy cierto lo que tú comentas, Vanessa. Y bueno, aquí justamente lo que te estoy comentando, que esto dará como más amplio tu comentario. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? El temperamento es una herencia biológica, representa la influencia de la naturaleza física codificada y, por tanto, es difícil de cambiar o modificar. El carácter se refiere a las características adquiridas durante nuestro crecimiento y supone cierto grado de conformidad con las normas sociales. Aquí en la personalidad.
La personalidad es la conjunción del temperamento y el carácter en una única estructura y puede describirse como un patrón complejo de características psicológicas que expresamos en todas nuestras acciones. Y bueno, aquí una definición de Gordon Allport de teorías de los rasgos, que esta es una teoría que vamos a estar identificando. Pues bueno, nos dice, la personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característicos. Esta definición indica que la personalidad es naturaleza cambiante, organización dinámica, que es algo interno de no apariencia externa. Aquí, aunque dice la apariencia no externa, sí hay una manifestación de la personalidad y es la que podemos observar a través del comportamiento. Claro que la personalidad no se muestra completamente, pero sí es una variable de que el comportamiento nos dará la pauta también para identificar cuál es el tipo de personalidad de mis colaboradores. Y que no es exclusivamente mental ni exclusivamente neurológica, sino que su organización exige el funcionamiento de mente y cuerpo como una unidad. Y bueno, eso está relacionado a lo que me comentabas, que sí, efectivamente, pues a lo largo de la vida tendrá algunas variaciones, pero aquí es donde vemos visualizado que no podemos separar todo lo que alrededor nos rodea. Es decir, tengo que contemplar el contexto social, el contexto emocional, el contexto familiar, y es por eso que hoy en día la mayoría de las organizaciones pues estén direccionándose a una visión humanista, es decir, una visión del ser humano desde una forma holística, donde contemple sus particularidades, sus cualidades, sus áreas de oportunidad, y bueno, esto con toda la intención de desarrollar su máximo potencial y que a la vez este potencial está relacionado con el talento humano que podemos gestionar en las organizaciones. Y bueno, aquí sí me gustaría hacer hincapié que el temperamento y el carácter son las bases fundamentales de la personalidad. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál sería un ejemplo de temperamento? Pues bueno, son las emociones básicas, con esas emociones que todo ser humano nace para adaptarse a las exigencias del entorno, como puede ser el enojo, la tristeza, el miedo, y que bueno, el miedo está, hay ciertos mecanismos físicos, ahora sí que el estímulo de la huida, cuando nos sentimos así como en alerta, pues bueno, ciertos mecanismos físicos se activan. Entonces aquí está relacionado lo que es de carácter físico-biológico, pero Pero también... también, perdón, se refiere también a la herencia que tenemos por parte de nuestros padres, Efectivamente. Aquí porque igual luego hay personas que son muy enojonas, por ejemplo, y sus hijos salen igual, como yo. sí, ese es un claro ejemplo de que el temperamento tiene ciertas condiciones hereditarias. No quiere decir que completamente, es decir, algunos elementos del temperamento que componen a mi papá o a mi mamá a lo largo de mi crecimiento me van heredando, ¿sí? O sea, no es como que todo me van a heredar. Por eso a veces... cuando desconocemos esto, pues utilizamos estas frases, ¿no? De, bueno, es que mi papá y mi mamá así son en su trabajo, entonces eso significa que yo sea así. Pero ojo, ahí lo que estamos haciendo es Es justificar. es quitarle la responsabilidad que tenemos de nuestras propias acciones, y que eso está relacionado con una teoría que se llama locus de control, es decir, mis responsabilidades a lo largo de la vida, ¿a quién se las adjunto? Es decir, ¿a quién les estoy dando esa responsabilidad? ¿Tengo esa capacidad para decir, en esto me equivoqué y tengo que mejorar? ¿O es más fácil echarle la culpa al vecino y decirle, ¿sabes qué? Pues fuiste tú, en vez de que haga conciencia de todo eso que tengo que ir cambiando. Y esto ustedes lo van a poder identificar en las organizaciones, inclusive ustedes mismos en algún momento han reaccionado o han tenido esta postura. Y bueno, aquí el carácter nos habla de que son esas características que a lo largo de la vida nos van formando. Es decir, ese carácter es moldeable, es la representación en
en sentimientos y comportamientos. Entonces es muy importante diferenciar que uno, es decir, el temperamento es de carácter biológico y de hereditario, y el carácter es de forma ambiental. Es decir, va a depender de las circunstancias en las que me encuentre. Y aquí algo que me gustaría aclarar, que es la utilización de este concepto como que muy enmarcado. Nos referimos a una persona para decir que tiene un carácter fuerte cuando se enoja, cuando está como muy presionado, y decimos, esa persona es de carácter fuerte, pero no. Verdaderamente la expresión que deberíamos utilizar es débil, de ¿no? carácter débil. Exactamente. Sí. Es de todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no puede autorregular. La persona que tiene carácter fuerte autorregula. Se controla exactamente, pero en lo cotidiano pues lo aplicamos a la inversa. Y bueno, aquí las características de la personalidad. ¿Me puedes ayudar a leer, Adrián, por favor? Oye, maestra, estoy configurando mi computadora, como que está pequeña la pantalla. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces regresamos contigo, Vanessa. ¿Sale? Sí. Uno, no tiene una existencia real, se refiere a partir de la conducta de los individuos. Es un constructo psicológico que nos permite ordenar la experiencia y decir el comportamiento en situaciones específicas. Predecir, perdón. 2. Es la forma habitual de comportamiento de una persona. Comprende tanto la conducta manifiesta como su experiencia privada. No es la suma de conductas aisladas, sino que implica la globalidad del comportamiento. Y 3. Se produce por la interacción de la herencia genética y el ambiente del individuo, por el aprendizaje social y las experiencias personales. Recuerda que nacemos para ser nosotros mismos, no lo que quieran los demás valores. Ok, entonces aquí este tercer punto es muy importante porque es lo que ya hemos mencionado. La personalidad es un resultado de la genética, es decir, temperamento, el ambiente, es decir, carácter, el aprendizaje social y las experiencias personales. Todo esto se van a unificar para dar como resultado el comportamiento humano y en específico de esta asignatura, el comportamiento organizacional. Maestra, pero también hay por ejemplo, libre albedrío en ese tema. No sé, una persona, por ejemplo, que nace, crece y así en un ambiente que es muy hostil, como que una familia disfuncional o rodeado de personas que son adictas, y aún así, a pesar de todo ese ambiente que lo rodea, decide no seguir esos mismos pasos y tener una personalidad pues correcta, por así decirlo, Creo que y sí, hacer ¿no? las cosas así. Es libre de desanclar ese paradigma. O viceversa, una persona que está bien, en un ambiente bien, y y Creo se que vuelve eso es más frecuente y sí es muy común. Disculpa, Vanessa, perdón. Buenas tardes, No te chicas. perdono. Ok. No Bueno, escucho nada, perdón. bueno, a mi punto de vista, yo creo que sí se puede desanclar, ¿no? Ese tipo de comportamientos que se vienen pasando por generaciones, ¿no, maestra? Sí, Bueno, claro, sí, eso definitivamente. A ver, aquí, ojo, no entendamos que la personalidad es una fórmula y que todos lo tenemos que implementar. No. Aquí lo que está diciendo la personalidad o las teorías de personalidad, que hay diferentes formas de reaccionar. Eso de que va a depender también de nuestra propia identidad y de nuestra propia subjetividad. Por eso es que hoy en día estas teorías son solamente una forma de visión y de dar a explicar el comportamiento en diferentes contextos. No es algo que rigurosamente se tenga que cumplir así. Entonces, efectivamente, lo que comentas, Vanessa, y lo que comentas, Adrián, las personas tenemos esa capacidad para discernir y seleccionar lo que yo me voy a quedar de mi entorno. Claro que no todas las personas poseemos esa maestra, habilidad. pregunta. Dime. Al momento de que yo decida no seguir con el mismo comportamiento que yo no desea adoptar, maestra, como ¿a qué edad yo puedo ya empezar a entender que
¿A qué edad yo puedo empezar a escoger, no? O sea, ¿a qué edad un niño puede entender y decir, ok, este comportamiento yo no lo quiero tener? Mi pregunta ahora sería para ti, ¿cuál edad consideras que es la más complicada para el desarrollo humano? Que ese es algo De que 6 y 12 años. y es entre 12 años, en 12 años, es decir, la edad de 12 años, estamos en el transcurso de la adolescencia. Recordemos que en la adolescencia comienza estas preguntas, estos cuestionamientos sobre las reglas sociales, las reglas morales, la ética y también así lo que a lo largo de nuestra vida nuestra familia, nuestros amigos me han enseñado. Y que esto tiene que ver con un sistema de creencias, es decir, son nuestros propios paradigmas, son nuestras propias estructuras mentales que nos hacen también actuar. Por eso la personalidad no es nada más el componente de los factores ambientales, sino también cómo yo a un nivel cognitivo proceso la información, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas por edad, a mi experiencia, es decir, a mi expertise, lo que yo pudiera comentarte es, en la adolescencia, un claro ejemplo de esto que me preguntas es la etapa de la adolescencia. Nos comenzamos a cuestionar, pero ojo, esto tampoco es una fórmula. No quiere decir que en la adolescencia yo ya voy a cuestionar. También las experiencias me pueden hacer cuestionarme. Entonces, una edad exacta no hay, pero por lo regular donde sucede es en la adolescencia, en la transición de la adultez. ¿Por qué? Porque justamente en la adultez adquirimos más responsabilidades, adquirimos más capacidades, más habilidades y esto es un reflejo de lo que vamos creyendo a lo largo de la vida. Ejemplo, nos enseñan a un nivel cognitivo que para ganar o más bien para tener una vida acomodadamente, pues tenemos que trabajar demasiado. Pero a lo largo de que vamos descubriendo, identificamos que esto no es así. Podemos trabajar menos y también tener la vida cómodamente que queremos. Pero esto se debe a que es una creencia, es un sustento que en casa nos van enseñando. Y es que esto es lo que quiero que ustedes identifiquen, la relación que tiene la personalidad, no nada más en el campo organizacional, sino que el ser humano no es meramente así por casualidad, sino que tiene toda una historia contextual, familiar, ambiental que lo encubre. Si lo relacionamos con la definición de la personalidad, pues está esta definición de perisoma, es decir, el periférico, lo que rodea a esa persona, ¿sí? Entonces, no sé si resuelvo con esto tu duda, Adrián. Sí, perfecto, maestro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, aquí hay que también comenzarnos como a quitar estas etiquetas o estas estructuras mentales que necesitamos exclusivamente una edad para poder darnos cuenta. Incluso hay personas que desde pequeños, 6, 7, 8 años, comienzan a cuestionarse todo esto que te comento, pero eso dependerá de sus condiciones subjetivas. Entonces, es incierto una edad en específico. Y bueno, ¿qué es lo que fundamenta o cuáles son los fundamentos ambientales de la personalidad? Son dos: la inteligencia, el estatus y los roles sociales. ¿Me ayudas a leer, Adrián, este aspecto de la inteligencia? Claro, claro. Sí. Eso que llamamos inteligencia concluyen una serie, confluyen una serie de elementos que tienen que ver con el aprendizaje, la adaptación a situaciones nuevas, la solución de problemas, el proponerse fines, la capacidad de valoración y autocrítica. Según Gardner, la inteligencia es la capacidad de comprender el entorno y utilizar ese conocimiento para determinar la mejor manera de conseguir unos objetivos concretos. Sabemos que cada persona se adapta a la realidad de una manera diferente. Entonces, la inteligencia es una forma de interactuar con el mundo y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Estas habilidades configuran rasgos de carácter como la
autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Por lo tanto, ser inteligente es una forma de comportarse y actuar, de vivir. Es así que es así, es si así quieren decirse una forma de ser. Ok, ¿Qué me maría, maestra? no te preocupes. Entonces aquí nos está hablando que como factor ambiental tenemos la inteligencia, ¿sí? Es decir, la inteligencia lo tenemos vinculado mucho a esas notas de calificación que podemos obtener, a ese desempeño académico, es decir, voy a demostrarte con números a ver quién es más inteligente que, pero recordemos que la inteligencia también engloba el autocontrol, en este caso la inteligencia emocional, la inteligencia conductual, es decir, voy autorregulando a lo largo de la vida mis formas de comportarme y mis formas de expresar. Cuando esto no sucede en las organizaciones, es mucho más complejo que podamos tener un sistema de intervención, es decir, y aquí es cuando hay insatisfacción laboral. ¿Por qué? Porque debemos de entender que el ser humano es complejo y no todas las personas van a actuar o van a reaccionar de la forma como yo espero. Entonces, es claro que ya habíamos hablado en la praxis pasada que es fundamental tener dentro de las organizaciones un psicólogo especializado que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar con todo esto que conocemos como personalidad, como factores sociales y diferentes aspectos de la psicología. ¿Por qué? Porque, bueno, son especializados, tienen experiencia en cuanto a la autorrelación con las otras personas y también la capacidad de análisis, la capacidad deductiva, la capacidad de predecir, en este caso, a partir de ciertas características de la personalidad, cómo se puede llegar a comportar la persona. Y un ejemplo de esto son las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas que nos aplican. ¿Aquí a alguien ya le han aplicado pruebas psicométricas proyectivas? Yo sí, creo que la reprobé. Un montón, profe. Ok, hemos tenido, ustedes que están laborando, me van a entender a un nivel muy amplio de esto que significa las pruebas psicométricas y proyectivas. ¿Por qué? Porque en él justamente lo que se trata de hacer, es decir, el objetivo de estas pruebas es predecir el comportamiento humano. ¿Me pudieras comentar, Vanessa o Adrián, cuál es la prueba que recuerdas que te hayan aplicado? Bueno, muchas, pero la que más me marcó fue una vez que fui al iShop y me envié, mandé mi currículum y todo y ya me hicieron la prueba que manejan ellos y se me hizo muy extraña porque venían preguntas muy raras, era por internet y venían preguntas como, por ejemplo, si estás con tus compañeros bromeando o trabajando y de repente te dan ganas de darle una nalgada a uno, eh, se la das, dos, le dices que le quieres dar una nalgada, pero no se la das. O sea, opciones así, y no venía la opción de no darle la nalgada o la opción de no se me va a ocurrir en ningún momento darle una nalgada a un compañero. O sea, como que dijeron que era una prueba de honestidad. También venían preguntas como, ¿hace cuánto tiempo que no fumas marihuana? ¿Un día, 5 días, una semana, un mes? Pero no venía la opción de nunca he fumado marihuana en mi vida. Entonces se me hizo muy extraña esa prueba y sí me marcó mucho y no la pasé, aunque sí contesté honestamente, como preguntas así, yo en ese entonces ni siquiera tomaba alcohol ni nada, o sea, entonces yo pues fui honesta y no tomo alcohol, no hago esto, ¿no? Ahí lo que te aplicaron también, y que yo ya lo alcancé a identificar, son preguntas capciosas. La pregunta de la marihuana es muy clara. Si algunos de ustedes dos lo identifican, ¿por qué es muy clara? Por la pregunta del tiempo. ¿Cuál fue tu respuesta? Es que no venía la opción de no, o sea, no venía la opción de no. Pero de esas, ¿cuál fue la más cercana? Pues yo contesté el mayor tiempo. O sea, el mayor tiempo que venía fue el que puse como respuesta. ¿Y te acuerdas más o menos de cuál?
Creo que decía 6 meses, algo así. Ok, entonces ahí a lo mejor te estaban esperando que dieras una pregunta mucho más cercana. Es que miren, a eso es a lo que yo iba. Yo creo que una pregunta más, ajá, sí, cercana.